Estamos en el debate entre Luis Alberto Chávez y Fabiola Morales de Solidaridad Nacional. Fabiola Morales con el número 6 en Lima, ¿no? Así es, en Lima. Luis Alberto Chávez es el número 15 en Perú Posible, también en Lima. En Lima, Solidaridad Nacional, el Sol. Ah, que tú, Fabiola, no vas por Perú Posible. Tú... No, yo voy por Solidaridad, el Sol. Me he confundido. El Sol. Y hay gente que está pidiendo los twitters de ustedes y también, si lo tienen, pero también de los candidatos de cada partido. Yo ¿Cuáles soy son? @Fabiola Morales y Lucho Castañeda @Lucho Presidente. Lucho Castañeda, ¿cómo es? No, Lucho Presidente. Lucho Presidente, claro, sí, ese también sigo. Sí, a mí me pueden encontrar en el Facebook con mi nombre, Luis Alberto Chávez. Perfecto. Y Alejandro Toledo es @Toledo Manrique. @Toledo Manrique. Bueno, o Alejandro Toledo también en el Facebook. Tiene varios. Tiene uno en Facebook, Alejandro Toledo, y en Twitter @Toledo Manrique. Muy bien. Rápidamente estaba respondiendo el tema de las propuestas. Como te digo, lucha frontal contra el terrorismo fue la época más terrible que vivimos en nuestro país, y yo creo que también aquí hay que tener claro que quienes nos defendieron del terrorismo fueron las Fuerzas Armadas y la policía. Ahora, si se cometieron excesos, lógicamente estos excesos se tienen que investigar, se tienen que denunciar, etcétera, etcétera. Pero yo creo que nos tenemos que mover en lo que son los términos claros. El tema del baguazo. El tema del baguazo ha significado no entender a los pueblos indígenas. Entonces creo que aquí tenemos que, durante nuestro gobierno, estar muy cerca del pueblo indígena, entenderlo y sobre todo darle la oportunidad al pueblo indígena de ser respetado en lo que él significa, de ser respetado en sus creencias, en su modo de ver la vida, etcétera, y a partir de ahí ofrecerle una mejora de su vida. El tema de los contratos de estabilidad jurídica, yo creo que aquí es necesario que nuestro país tenga estabilidad, pero si hay algún contrato en el cual se tenga que hacer alguna adenda porque ha habido pues algún problema posterior, hay que hacerlo y hacerlo sin miedo, porque además la ley también lo permite. El tema económico, miren, el tema económico, por un lado, es cuestión de hacer una reforma del Estado. La reforma del Estado nunca se ha hecho, y sobre todo una reforma del Estado que toque los gobiernos regionales y los gobiernos locales, porque, como se dice, dinero hay. Dinero hay, por ejemplo, en las regiones que tienen petróleo, que tienen minas, se tiene el canon, se tiene el sobrecanon. Pero ¿cuál es el problema? Que eso no le llega en puestos de trabajo, no le llega en mejorar su nivel de vida. Entonces, el tema económico hay que tratarlo desde una reforma del Estado donde sea manejada por gerentes, porque si nosotros no dejamos el Estado a los gerentes, será muy difícil que vayamos hacia adelante y muy difícil luchar contra la pobreza. Y también hay que tener imaginación. Los hospitales de solidaridad son pura imaginación positiva. Es decir, un autobús tirado por ahí que no servía para nada, recogerlos, convertirlos en un consultorio médico y luego ya en pequeños hospitales con asociaciones público-privadas donde todos ganan. Entonces esa es una respuesta para la salud del más pobre. Igual en el tema de nutrición, igual en el tema de educación, donde también tenemos institutos educativos rodantes. Esto se conoce menos, se conoce más los hospitales de solidaridad, pero este tipo de iniciativas creo que está a favor de los más pobres. Y solo una corrección, no ha habido reforma del Estado, pero sí ha habido reforma del estadio. Bueno. Va a estar bonito, ¿no? Intervenciones finales para que, y ahí les pedía que la gente vota por listas, pero también busca dentro de cada lista el preferencial. ¿Qué es lo que ustedes se comprometen a luchar, a defender? O sea, ¿por qué el elector que quiere mirar a la lista de Toledo en Perú Posible, Castañeda, el Sol, dice, quiero votar por el 15 Chávez, por el 6 Fabiola Morales? ¿Qué es lo que ustedes ofrecen? Y con eso cerramos la intervención. Estamos a 10 años de cumplir el bicentenario de la independencia y tenemos que hacer un alto para ver qué hemos avanzado como país, como pueblo, como sociedad. Y consideramos que hay un gran fraccionamiento social. Si bien es cierto, el país crece económicamente, todavía los peruanos no conocemos todo el territorio y no nos entendemos entre nosotros los peruanos. Yo quiero llegar al Congreso para apostar a reconciliar el Perú, y una manera de hacerlo es volver a lo que Belaúnde hizo en el año 63-64 cuando creó Cooperación Popular Universitario, que era
un momento en el cual los jóvenes universitarios que tienen la posibilidad de estudiar se integren a las comunidades más pobres del país, comunidades del interior y asentamientos urbanos marginales en Lima. Lo que quiero es que, así como existe el SERUM para las carreras médicas que pasan un año integrados a la comunidad, también otras profesiones como las ingenierías, por ejemplo, tengan la oportunidad de estar integrados a las zonas más pobres. Por ejemplo, ¿te imaginas tú el shock que significaría, el shock educativo, social, cultural, de tener a jóvenes en los asentamientos humanos, ayudando a la gente a construir sus casas, urbanismo, sus pistas y veredas, sus parques y jardines, o a los abogados, instalando casetas de asesoramiento para hacer contratos, abrir empresas, etcétera? ¿Te imaginas la cantidad de jóvenes que están ahora estudiando hotelería y turismo o diseño gráfico que puedan ir a la isla de Taquile a trabajar un año con ellos asesorándolo en esos temas? Bueno, eso es lo que quiero. Para eso postulo al Congreso, para acercar más a los peruanos. Bueno, nosotros ya tenemos una experiencia en el Congreso, sabemos lo que es trabajar en el Congreso y además trabajar con honestidad, trabajar con honradez. Yo lógicamente quiero seguir profundizando en lo que ya nosotros hemos hecho. Yo soy autora de la Ley General del Ambiente. En el Perú no existía una Ley General del Ambiente, pero no basta con hacer una ley, hay que implementar la ley, hay que hacer que esa ley se difunda y que esa ley al fin y al cabo se llegue a cumplir. Entonces ese es nuestro trabajo. A 5 años de la Ley del Ambiente tiene que cumplirse en toda su extensión. Lo mismo puedo decir de la educación, también soy autora de la Ley de Educación, pero hay que también bajar al llano, es decir, nosotros tenemos que apostar por la educación que sea una educación técnica, no todos tienen que ser universitarios, a veces los técnicos pueden ganar más. Nosotros proponemos un programa de becas, por ejemplo, para que la educación vaya muy rápidamente a capacitar a aquellas personas que tienen que enseñar a los demás, entonces que vayan 1 año, 2 años fuera del país, se capaciten y regresen a servir a los demás. El tema de los parques industriales, hay que trabajar por el artesano, por el pequeño empresario, porque justamente allí se soluciona la economía de la familia. Mucha gente en el Perú no tiene trabajo formal, y a veces ese trabajo formal es un trabajo injusto. ¿Cuánta gente gana, por ejemplo, por recibo y cosas así? Es decir, hay muy poquita gente que tiene un trabajo que sea un trabajo formal. Entonces, apostemos por esas pymes que dan el 80% de puestos de trabajo del Perú. Apostemos por esas pequeñas empresas que empiezan en la familia y que a partir de la familia se van uniendo con más familias y a partir de ahí nacen pues empresas que pueden ser después en el futuro un orgullo para nosotros. Por ejemplo, los añaños. Los añaños, si no estoy haciendo acá ninguna publicidad, es una empresa que nació embotellando refrescos en botellas de cerveza. Así nació, en medio de las balas, del terrorismo, en Ayacucho. Bueno, allí es donde el Estado tiene que ir a ayudar para que a partir de la familia y a partir de la pequeña empresa nosotros podamos luchar. Bien dicho. Y voy por el 6 en Solidaridad Nacional. Y el 15 de Perú Posible, Luis Alberto Chávez. Les agradezco mucho por este debate, que como ven, se pueden entrar en las ideas y también uno se puede entretener, pueden haber puyazos y todos quedamos muy amigos, así da gusto trabajar. A ver. Evaluación, acá está quién es quién en las redes sociales, ya cuando tengas tiempo lo puedes lo leer a tus lectores. Ahí está, qué bueno. Ahí están los seguidores al 7 de febrero, ¿cuántos siguen a los candidatos en Facebook y en Twitter? Ahí tienes la estadística. La Lorita de Castañeda. Lorita de Castañeda. Que no está en ese cuadro. La Lorita de Castañeda. Muy bien, muchas gracias, vamos con el segmento económico. Y ya pueden ir llamando para...